Capítulo 33. Estel se acercó a mí y a Carlix y luego levantó el dobladillo de su falda para saludarlo. Lo siento, Su Alteza. Me di cuenta de su presencia hace un momento. Estel parecía un desastre. Cabello enredado, una cara y un delantal cubierto de sangre y manchas luego de tratar a los pacientes. Y, sin embargo, brillaba más que cualquier otra dama. Carlix ni pestañeó, miró a Estel y abrió la boca como si acabara de recobrar el sentido. Nunca había esperado tanta cortesía de los plebeyos, así que no tienes que. No, bastardo. Ya olvidaste todo lo que te enseñé ayer. Tosí con fuerza e impedí que Carlix hablara. Aparté la cabeza de Estel y le hablé a Carlix en silencio. Déjate de tonterías. Di algo agradable. Cuando vio mi mirada desdeñosa, fue cuando Carlix se dio cuenta de lo que había hecho. Dijo apresuradamente con una mirada de arrepentimiento. No tienes que preocuparte. Entré silenciosamente con el propósito de no molestarte. Los grandes ojos de Estel se abrieron como platos. Carlix normalmente habría dicho algo sobre Estel a estas alturas, pero no lo hizo. Estel miró al extraño Carlix y preguntó. Pero, ¿qué le trae por aquí? Mi padre elogió este lugar. Muchas personas de clase baja que no tenían el dinero para recibir un tratamiento adecuado se salvaron gracias a esto. No podía creer cómo funcionaba tan bien, así que vine a verlo en persona. El rostro de Estel estaba teñido de timidez provocada por sus inesperados cumplidos. Es gracias a los sacerdotes y voluntarios invaluables que nos están ayudando. No tienes que darles crédito. Tú eres quien construyó este centro médico en medio de un barrio pobre en el que nadie estaba interesado. Era como dijo Carlix. Cuando ella dijo que iba a construir un centro médico donde estaban las personas de más bajos recursos, todos protestaron contra Estel. La tacharon de loca por querer construir un centro médico en el peor barrio del imperio. No había forma de que pudiera sobrevivir estando rodeado de gente que mataría por una barra de pan. Incluso si apenas lograra operar, esas personas no sentirían gratitud por su buena voluntad. Las personas aquí eran aquellas cuyas almas estaban tan desgraciadas que no podían apreciar los servicios de otras personas. Pero pensaron mal. Ya habían pasado 3 años desde que Estel dirigió la Casa de Hierbas Florales y se había convertido en el único espacio pacífico en los barrios marginales violentos. Fue un logro de Estel. Carlix continuó. Entonces, estoy tratando de reparar los barrios marginales ajustando el presupuesto imperial. Nada cambiará mucho al principio, pero a medida que haga cambios poco a poco, este lugar también mejorará gradualmente. ¡Qué notable! Hasta ahora, los barrios marginales habían sido tratados como un tumor de cáncer en la capital. La familia imperial y los aristócratas discutirían cómo alejar este terrible lugar cada vez más. Pero ahora decía que quería reparar este lugar. Y no era nadie más que el príncipe heredero, el segundo después del emperador en este imperio. Estel miró a Carlix con expresión de incredulidad. Sus ojos azules se agrandaron tanto que parecía que iban a salirse. Entonces, Carlix le dijo a Estel. Por eso vine a verte. Quiero ver la ciudad en persona y escuchar con que necesitas ayuda. ¿Puedes mostrarme los alrededores? A pesar de que era imprudente, el protagonista masculino seguía siendo el protagonista masculino. No podría haber una mejor manera de invitar a Estel a una cita que se ajuste a sus gustos. Como era de esperar, Estel asintió, llena de emoción. Así consiguió Carlix concertar una cita con Estel. De hecho, era digno de ser llamado el protagonista masculino. ¿Vendrás conmigo, Nia? Estel me preguntó, pero me negué de inmediato. No quería meterme entre ellos y ser atacada por los ojos aterradores de Carlix. Pero eso no significa que pueda simplemente saltarme este gran evento. Tuve la corazonada de un lector que leyó cientos de novelas románticas de que no podía perderme este episodio. A la mañana siguiente, salí de la mansión con una capucha oscura para que nadie pudiera sentir mi presencia. Esto fue para seguir a esos dos en su cita. Escondida en el camino de entrada del barrio bajo, un momento después, vi aparecer a Carlix. En el momento en que vi a Carlix, gemí un poco. Estel le dio un consejo para la reunión de hoy.
Como iban a buscar en los barrios bajos, sería mejor que vinieran vestidos lo más sencillo posible para no llamar la atención. Como prometió, Carlix dejó atrás a su escolta y no usó el uniforme de príncipe heredero que solía usar. Fue bueno hasta ese momento. Hasta que pude distinguir su camisa blanca, un broche brillante que adornaba su pecho, un reloj de pulsera con el nombre del artesano en él y zapatos que claramente lucían como nunca antes, brillaban bajo el sol. ¿En qué diablos estaba pensando vistiéndose así? Está a 5 millones de años de vestirse como alguien de un barrio pobre. Ese era un atuendo que usarías para una cita en la ciudad. Estelle, que apareció un poco más tarde, también miró fijamente a Carlix. Carlix dijo con una cara descarada: Recibí esta ropa de plebeyo de mi sirviente, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi trasero? Estaba vestido como un duque que había reunido toda su energía para cortejar a una mujer. A diferencia de mí, que era dura, Estelle respondió con un rostro amable. Se destaca un poco, pero es genial. Las angelicales palabras de Estelle hicieron sonreír a Carlix. ¿Debía estar muriendo de alegría?, preguntó, tratando de mantener su rostro unido. Entonces, ¿a dónde estás pensando en ir? No tengo un lugar específico en mente. Esta ciudad no es grande, así que creo que deberíamos hacer un recorrido aquí y allá. Está bien. Los dos empezaron a caminar por la calle uno al lado del otro. Los seguí con pasos cuidadosos. Carlix caminaba paso a paso con elegancia, completamente vestido de pies a cabeza. Estelle caminaba cómodamente con un vestido roído. Eran tan diferentes entre sí, pero la armonía entre los dos era exquisita. Como el cielo oscuro de la noche y el sol de la mañana. De hecho, eran una pareja emparejada por el autor. Emiten una vibra completamente diferente. Pero el fondo que rodeaba a las dos hermosas personas no era muy verde. El barrio pobre se veía horrible. Una casa medio derrumbada por mala gestión. Los montones de basura apestaban y los rostros de los que pasaban estaban pálidos y feroces. Me sorprendió mucho la primera vez que vine aquí. Saber vagamente lo terrible que era un lugar era una cosa, pero verlo era otra. Eso no fue una excepción para Carlix. Su rostro se contrajo aún más. Sabía que la situación aquí era mala, pero no esperaba que fuera tan mala. Parece que toda la ciudad está a punto de ahogarse. Estelle respondió con amargura a las palabras de Carlix. No es solo el paisaje en mal estado. Lo que es más grave es el crimen y la enfermedad. Hay decenas de asesinatos, asaltos y robos al día. Las enfermedades también proliferan aquí debido a la falta de higiene. Ante eso, Carlix pronunció una palabrota. A primera vista, fue como una reprimenda a la vista infernal, pero pude ver claramente sus sentimientos internos. Lo que realmente le molestaba era que Estelle corría ese peligro. Sabía que ella estaba ayudando a la gente en situaciones difíciles, pero no esperaba que fuera así. Carlix dijo, como si no pudiera soportarlo más. Mañana, tendré que reunir a los trabajadores y hacer una reforma importante de este lugar. Si tenemos poco presupuesto, gastaré toda mi fortuna para hacer de este lugar un lugar decente. Ese fue un regalo que fue más del gusto de Estelle que un disfraz o zapatos nuevos. Los ojos de Estelle brillaron como pensé. Pero en el momento en que abrió la boca con ojos azules brillantes, alguien gritó. Hey, ¿no se está poniendo agradable el estado de ánimo aquí? Qué tontas y típicas líneas para decir en este momento. Aquellos que aparecieron como un cliché eran los feos mafiosos 1, 2 y 3. Me sorprendió la repentina aparición de los mafiosos. ¿Por qué está sucediendo esto de repente? Aún así, los mafiosos 1, 2 y 3 se acercaron a Carlix y Estelle como delincuentes. Carlix habló en voz baja, escondiendo a Estelle detrás de su espalda. ¿Qué quieren? A pesar del tono serio de Carlix, los mafiosos 1, 2 y 3 se echaron a reír. Dijo el hombre con el labio roto, mientras exudaba tanta presencia como un centro de grupo de chicas. ¿Quién diablos eres tú? Hueles a dinero. No creo que seas de este barrio. ¿Estás aquí para ver cómo viven los insectos? Luego, levantó la comisura de la boca y agregó algunas palabras. Tendrás que pagar por ello.
Las líneas estereotipadas de mafioso casi me hicieron curvar las manos y los pies. Apenas podía soportar sus líneas, pero no podía soportar aún más la respuesta de Carlix. Odio tratar con cucarachas. Él era el protagonista masculino después de todo. Un protagonista masculino que no tenía vergüenza en decir ese tipo de líneas. Me tapé la mitad de los ojos como un calamar y miré el enfrentamiento entre Carlix y los matones. No había guardias alrededor y, a diferencia de Carlix, que estaba solo, los mafiosos eran 3 y estaban armados. A primera vista, parecía que Carlix tenía una desventaja, pero yo no estaba preocupada en absoluto. Porque Carlix tenía mucha práctica con la espada como lo haría un protagonista masculino. Estos mafiosos ordinarios no podrían tocar un solo cabello de la nariz de Carlix, incluso si venían docenas de ellos. Por supuesto, el problema era que no lo sabían. Hijo de puta. Tal vez no sepa cómo es aquí porque se queda en casa todo el día, pero no hay nadie aquí para ayudarlo. Bastardos como él no van a escuchar. Uno de sus brazos necesita volar. Luego se arrodillará y confesará cuánto se equivocó. Pégale. Todos se apresuraron hacia Carlix, sin ningún sentido de imparcialidad. En ese momento, los ojos de Carlix brillaron. Miró a Estelle a sus espaldas y dijo: No tengas miedo. Espera allí y cierra los ojos durante 3 segundos. Se acabará cuando abras los ojos. Cuando estaba a punto de dar una lección a los mafiosos, Estelle, que estaba a espaldas de Carlix, asomó la cabeza. Yuba, Can, Sanvi. Mucho tiempo sin verlos. ¿Cómo han estado? Dijo Estelle con una mirada inocente que no encajaba con esta siniestra escena.